El Papa libre nos quiere a todos libres. Está gritando la muchedumbre, y la palabra libertad se convierte en la protagonista de la mañana del domingo 25 de enero en la Plaza de la Revolución de La Habana. Una palabra que, pronunciada por el Papa por todo el mundo desde hace 20 años y por la Iglesia desde hace 2000, aquí en Cuba, resuena diversa y de algún modo increíble. Una palabra que en este contexto recupera toda su esencia. A la cual Cristo nos ha liberado. Lo extraordinario del viaje de Juan Pablo II no está tanto en lo que dice cuanto en los oídos que lo escuchan. Cada verdad, diversa de la repetida durante 39 años, es objetivamente una verdad revolucionaria. Juan Pablo II ha venido a Cuba para reafirmar también aquí, delante a un Fidel Castro atento y pensativo, la verdad sobre el hombre en cuya base está el reconocimiento de su altísima dignidad y por lo tanto de sus derechos fundamentales, comenzando por la libertad religiosa. Lengua latina, porque Cuba es también de la tradición latina, América Latina, Cuba Latina, lengua latina. Entonces, Spiritus a Cuba. Adiós. Y el espíritu que sopla sobre Cuba, así como su presencia, son palpables. El viaje más valiente y más arriesgado desde los tiempos de la Polonia de Solidarność llega a ser así, para Karol Wojtyła, la ocasión para replantear a fines del milenio los fundamentos de la nueva revolución basada en la doctrina social de la Iglesia, de una nueva justicia no solo para Cuba, sino para toda América Latina. Y al mismo tiempo el microcosmos cubano, con su historia dramática, se convierte por 5 días en el mundo entero en el que la Iglesia, al servicio del hombre donde sea y quien sea, no cesa y no cesará de hablar hasta que en el lugar más perdido exista una injusticia, aun cuando la más pequeña, que ofenda al último o al más humilde entre los hombres. Fidel Castro estaba consciente y así aceptó el desafío. Bien sabía que invitando al Papa habría removido el régimen desde sus fundamentos, pero también sabía que tenía necesidad de la Iglesia para garantizar la transición cubana. Como por su parte Juan Pablo II bien sabía igualmente lo que iba a hacer y sobre todo lo que iba a pedir. En el avión que lo lleva a La Habana el 21 de enero, Juan Pablo II aclara de inmediato a los periodistas el sentido de su viaje y explica qué es lo que quiere escuchar de Fidel Castro. Io voglio ascoltare sempre dappertutto la verità, che lui mi dica la verità, questa verità che è propria a lui, come uomo, come presidente, come comandante, si dice, della rivoluzione. Il presidente cubano sa bene chi è il Papa e se lo invita, lo faceva dopo una visita al Vaticano, se lo invita vuol dire che ha pensato prima chi viene invitato, che cosa può dire. Allora io penso che noi due dobbiamo metterci all'ordine della provvidenza. Certamente che il mondo non è solamente retto e guidato da noi, è guidato dalla provvidenza divina e la storia del mondo non è solamente storia dei popoli, degli stati, ma è storia della salvezza. Ecco. Juan Pablo II y Fidel Castro se encuentran por segunda vez después de la visita al Vaticano del presidente cubano en noviembre de 1996. La simpatía que existe entre ambos personajes no es un misterio para nadie. De hecho, el Papa y Fidel se saludan con estima y se desafían duramente, diciendo cada uno lo que el otro no puede aceptar. El líder revolucionario subraya el sentimiento común por la justicia social, expresa su respeto hacia lo que no comparte, pero presenta al Papa la lista de las culpas de la Iglesia en el pasado y en cambio no admite las culpas de la revolución. Juan Pablo II va más allá, mira hacia el futuro y dice a los cubanos que deben ser protagonistas de su propia historia. Dice que viene con el único objetivo de anunciar la verdad, con el deseo de que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Comienza así una visita destinada a marcar profundamente no solo la historia de Cuba,
Una visita que el Papa vive con el peso de sus años, pero con la obstinación del espíritu, particularmente sorprendido por el entusiasmo de los cubanos. Viaje al que a su regreso a Roma dará un significado fuerte, definiéndolo a expresión de una larga espera. Un encuentro deseado desde hace mucho tiempo por parte del pueblo cubano, que en esa visita se ha reconciliado con la propia historia y con la propia cultura. ¡Ay, qué lindo y qué bello, qué gracioso el niño está! La Nunciatura de la Santa Sede en La Habana, donde el Papa pernocta durante los 5 días que está en Cuba, se convierte en un lugar privilegiado de encuentros que llenan los intervalos del itinerario que llevará al Santo Padre a Santa Clara, Camagüey y a Santiago de Cuba. Los desplazamientos internos en los aviones de la línea cubana son para el Papa ocasiones de lectura y oración. En Santa Clara, Juan Pablo II celebra la primera gran misa pública de las 4 previstas durante la visita. A la izquierda del altar se perfila la colina desde la cual, el 28 de diciembre de 1958, Ernesto Che Guevara bombardeó el tren con los hombres del dictador Batista, conquistando la ciudad. El campo de deportes está repleto. Como prometió el gobierno, ha favorecido el encuentro de la gente declarando un día festivo, poniendo a disposición medios de transporte y transmitiendo en directo el acontecimiento. La familia es el tema de la homilía y el Papa no calla su voz frente a ningún tema: aborto, divorcio, papel insustituible de los padres en la educación. Los cubanos escuchan directamente de los labios del Papa el llamamiento a asumirse la propia misión educativa, buscando y creando los espacios y los medios adecuados en la sociedad civil. La sociedad y garantía de El argumento es delicado. El gobierno cubano no transige con su modelo escolar, que considera una conquista que ha asegurado instrucción a todos. Pero la condena del Papa a las escuelas en el campo, que separan por largo tiempo a los niños de sus familias, es inequivocable. Las palabras son claras, el discurso es serio, pero sin tonos de intransigencia frente al régimen. Juan Pablo II valoriza lo positivo y evita la crítica directa al castrismo, sin renunciar, sin embargo, a una sola palabra de su magisterio. El momento central, no religioso, de la visita del Papa es el encuentro con el presidente cubano en el Palacio de la Revolución, el corazón político de La Habana. Cuando se sientan en los sillones para la foto protocolar, antes de iniciar el coloquio, Castro dice al Papa, que sonríe: deberían pagarnos por estas fotografías y en cambio no nos dan nada. Nos explotan y no nos pagan nada. Después del encuentro privado, llega el momento del intercambio de regalos. Me he quebrado la cabeza pensando en qué regalarle, dice Fidel al Papa, presentándole una antigua edición de la biografía del padre Félix Varela. Juan Pablo II dona al presidente cubano un mosaico de Cristo. Es tan hermoso que es necesario que lo vean todos, dice Castro, mostrándolo a las telecámaras. Después del encuentro reservado con la familia, los 2 hermanos, Raúl y Ramón, y las hermanas Agustina y Ángela, Fidel acompaña al Papa para la despedida y le dice: buen viaje a Camagüey, los seguiré por televisión. Camagüey, Y en Cuba los jóvenes no podían desilusionar al Papa y la acogida en Camagüey, la tercera ciudad de la isla, es superior a las expectativas, con 300.000 personas en espera de participar en la celebración eucarística dedicada precisamente a las jóvenes generaciones, al futuro de Cuba. La Plaza Ignacio Agramonte, un católico defensor de la dignidad humana frente a la esclavitud, recibe al Papa con cantos y consignas, dispuesta a escuchar con atención sus palabras. Y como siempre, Juan Pablo II es partícipe. Luego recupera, improvisando, el sentido de su presencia entre ellos, y entonces la llamada se vuelve exigente. Ahora se inaugura el sacrificio de Cristo. Cristo será presente.
Lo mismo Cristo que una vez guardó un joven y lo amó. Luego el Papa les recuerda que la persona humana y el respeto por ella son la vía hacia un mundo nuevo. El mundo y el hombre se asfixian si no se abren a Jesucristo. Dice y agrega, no tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo. La participación y la reacción de los jóvenes son las respuestas más elocuentes a los llamados del Papa. Los que en Cuba siguen la ceremonia a través de la televisión asisten a un hecho sin precedentes que se repetirá al día siguiente en Santiago de Cuba hasta alcanzar el culmen el domingo en la mañana en La Habana. El diálogo entre fe y cultura es el centro del encuentro con los intelectuales en el aula magna de la Universidad de La Habana. El Papa rinde homenaje a los restos del padre Félix Varela, profeta de la libertad, que en el siglo pasado hizo de la independencia cubana la pasión de su vida de sacerdote e intelectual. El rector de la universidad, Juan Vela Valdés, reivindica las conquistas del país en el campo universitario y cultural, recordando al otro padre de la patria, José Martí, que consideraba la cultura condición necesaria para la libertad. La figura del padre Varela, cuya causa de beatificación comenzó en 1985, es el argumento central del discurso del Papa, que define al sacerdote y patriota piedra angular de la nacionalidad cubana, maestro de generaciones de cubanos, el primero que habló de independencia en esta tierra. La Iglesia Católica, dice Juan Pablo II, no se identifica con ninguna cultura en particular, pero está cerca de todas con espíritu abierto. Juan Pablo II es acogido en Santiago de Cuba por el entusiasmo de centenares de miles de personas y también con gran calor húmedo típico de esta parte de la isla. Santiago de Cuba, la segunda ciudad y la más caribeña del país, es un punto de referencia histórico. Casi todas las rebeliones comenzaron aquí, desde la liberación de los esclavos hasta las luchas por la independencia y el asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro el 26 de julio de 1953. Junto al altar fue colocada la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, llevada hasta allí al amanecer desde el famoso santuario que está afuera de la ciudad. Santuario que desde hace siglos ha sido una referencia espiritual del pueblo cubano. A la ceremonia asiste Raúl Castro, primer vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros y también jefe de las Fuerzas Armadas. Esta alta presencia no impide al arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Meurice, criticar duramente al régimen castrista. Le presento, dice Juan Pablo II, un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con un proceso histórico que hemos vivido en los últimos decenios y la cultura con una ideología. Con verdadera dignidad. Luego, fruto de la confrontación ideológica con el marxismo-leninismo. Las palabras del anciano prelado suscitan el aplauso de la muchedumbre y despiertan fermento entre los periodistas que ven en la denuncia del arzobispo una primera ocasión de polémica entre la Iglesia y el Estado en un viaje considerado incluso demasiado idílico. Los laicos católicos. El Papa lanza un mensaje a los laicos católicos, los cuales, dice, tienen el derecho y el deber de participar en el debate político público con igualdad de oportunidades y con una actitud de diálogo y reconciliación y con el reconocimiento de la plena facultad de expresión y de asociación. De la que forman parte. Tienen el deber y el derecho de participar en el debate público en igualdad de oportunidades, en actitud de diálogo y reconciliación. Defendiendo su propia libertad, la Iglesia defiende la de cada persona
Es mucho lo que pide el Papa, pero es la condición indispensable para que la Iglesia pueda ofrecer la contribución de los cristianos para el nuevo futuro. No se trata de buscar privilegios para la Iglesia, más bien, ella, sumergida en la sociedad, no busca ninguna forma de poder político para cumplir su misión, porque su interés primario es el hombre concreto con sus necesidades y sus aspiraciones. Después de la homilía, corona a la Virgen como reina y madre de Cuba y pide a la Madre de la Reconciliación reunir a su pueblo disperso por el mundo. En el aeropuerto de Santiago de Cuba, un intercambio de palabras con Raúl Castro. Mucho calor, pero buen amigo. La mayor hasta ahora. El vuelo Santiago-La Habana dura más de una hora. La tripulación de la cubana de aviación no deja pasar la ocasión privilegiada para un saludo y una fotografía con el Papa. Es tarde y en La Habana llueve cuando el Papa visita el santuario de San Lázaro en la periferia de la ciudad donde está el leprosario. Impresiona ver al Papa visiblemente fatigado, saludar con paciencia y con afecto, uno por uno, todos los enfermos, los exclusos. Saluda a las niñas del coro que no logran cantar por la emoción que ha estrechado la garganta de todos los presentes. El Papa habla de sufrimiento, fuente de salvación, pero refiriéndose a los detenidos habla también de sufrimientos del alma, sobre todo de los encarcelados por razones de conciencia. Estos últimos, dicen, sufren un aislamiento y una pena por la cual sus conciencias no los condenan. Es un llamamiento muy fuerte a un gesto de humanidad, semilla de reconciliación, que agrega el Papa, rinde honor a la autoridad que lo promueve y al mismo tiempo refuerza la convivencia pacífica en el país. Se trata de una evidente referencia a la petición por parte del cardenal Sodano a las autoridades cubanas en favor de la liberación de varios detenidos. De hecho, en febrero, Fidel Castro libera más de 200. Juan Pablo II, asómate un segundo. Juan Pablo II. Es noche. Delante de la Anunciatura, la muchedumbre pide a Juan Pablo II que se asome a la ventana, y él lo hace y los bendice. Ese domingo, muy temprano, a las 8, comienza el día más largo y más intenso de la visita. En la misma Anunciatura, el Papa encuentra a los representantes de las iglesias no católicas junto a algunos exponentes de la comunidad hebrea. Para Karol Wojtyła, el restablecimiento de la unidad entre los cristianos es un deber primario, así como importante es el diálogo con las otras religiones para la contribución esencial que el hombre religioso puede y debe dar a la paz en el mundo. La misa en la Plaza de la Revolución hace hablar a todos los observadores de todo el mundo, incluso a los más desencantados, de milagro. El Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, presente en la plaza, dice a su amigo Fidel que no cree a sus propios ojos. El mismo líder máximo pareciera sorprendido por lo que está viendo en la Plaza de su Revolución, donde por vez primera no habla, y donde el Papa está anunciando otra revolución, auténtica, la del amor de Dios que libera al hombre del mal y de la injusticia y que le dona la paz y la plenitud de vida. Esta es la definición que el Papa dará de la revolución verdadera a su regreso a Roma, hablando del gran retrato de Jesucristo en la plaza y en el cual confiesa que dio gracias a Dios. Una mañana especial, la de ese domingo, cuando 1 millón de personas ha dialogado con el Papa, con consignas, interrumpiendo varias veces con sus aplausos el discurso cargado de significados. Un Estado moderno no puede hacer del ateísmo o de la religión uno de sus ordenamientos políticos. Karol Wojtyła dice con gentileza cosas muy fuertes, no grita, sugiere, remueve dulcemente la conciencia de los cubanos anunciando que es la hora de emprender nuevos caminos. Agradece sonriendo a los presentes que lo interrumpen con aplausos porque explica que eso le permite reposar, pero pide con la misma dulzura que le consientan terminar el discurso. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Para cualquiera que haya estado en esa plaza o haya vivido los hechos a través de la televisión, esa mañana del domingo 25 de enero de 1998 será ciertamente una jornada memorable que marca la historia de este fin de siglo.
Pero la jornada del Papa continúa. Va a La Habana Vieja entre la gente para el almuerzo con el arzobispado en los 13 obispos cubanos que tienen ahora una tarea ardua: recoger la herencia difícil que el Papa deja después del entusiasmo por su presencia en Cuba, consciente que la libertad religiosa no es un privilegio que dependa de estrategias políticas, sino el reconocimiento de un derecho inalienable. Aún otra cita, esta vez en la catedral, en el corazón de la ciudad vieja, con los religiosos y religiosas que deberán ayudar a los obispos en el delicado y difícil trabajo de tejer los hilos de un tejido cristiano desgarrado por 40 años de régimen, y esto promoviendo un auténtico proceso de inculturación de la fe y recuperando con paciencia y espíritu de colaboración el diálogo entre Iglesia y Estado instaurado ya antes de la visita. Son las 7 de la tarde, llueve cuando el Papa, al término de su extenuante jornada, llega al aeropuerto para su regreso. El protocolo impone sus ritmos, los himnos, el saludo de las autoridades presentes, los discursos. Pero más allá del protocolo es tangible la conmoción de los dos protagonistas de esta memorable visita. Creo que hemos dado un buen ejemplo al mundo, dice orgulloso Castro, y no deja de atacar nuevamente a los Estados Unidos, el gigante Goliat de la era nuclear. Pero agradece al Papa por su presencia, por su afecto hacia los cubanos y también por lo que ha dicho. Le agradece igualmente las palabras con las cuales podría estar en desacuerdo. Me conmueve el esfuerzo, le dice el presidente Castro, que su santidad hace por un mundo justo y se augura la globalización de su solidaridad. Juan Pablo II es duro contra el embargo estadounidense contra Cuba. Las medidas económicas restrictivas impuestas desde el exterior, dice, son injustas y éticamente inaceptables. Del país, injustas y éticamente inaceptables. El Papa termina improvisando y habla de la lluvia con el humor y el espíritu que le permiten siempre recuperar una reserva de fuerza insospechada. El cielo lo llora porque el Papa se va, agrega sonriendo, y citando un canto litúrgico dice: estoy convencido que esta lluvia es signo de renovado impulso en la historia de la nación. De un nuevo aliento de nuestra historia. Muchas gracias.